Bueno, buenas. ¿Estamos? Bueno. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer webinar del Colegio Helvecia. El futuro empieza hoy, es el título de este webinar. Tenemos a nuestra invitada de hoy, que es Juliana Pavía Venegas, exalumna del colegio. Actualmente Juliana es subdirectora del taller de arte Arcoiris, estudió Derecho, tiene una maestría en Leyes y una en Gerencia para el Desarrollo, y además es apasionada por la educación y sus procesos. Juliana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y pues nada, honrada y feliz de estar aquí acompañándonos en este primer espacio de webinars que quiere hacer el colegio. Súper, qué chévere. Y yo creo que el primer punto es, el subtítulo de este webinar es ¿qué necesitan los niños para enfrentar los desafíos del mañana? Y queremos Ujú. hacerle un cambio y es ¿qué oportunidades tenemos para enfrentar estos desafíos? ¿Cierto? Que yo creo que es el primer punto. Y De la primera acuerdo. oportunidad que encontramos nosotros es el multiculturalismo. Yo creo que es el aspecto clave acá en el Colegio Helvecia y es el multiculturalismo. Sí, sin duda, yo creo que es uno de, pues siendo exalumna, hoy en día también soy mamá del colegio. Es uno de los sellos más importantes que tiene el colegio. Y el multiculturalismo no solamente son idiomas, ¿no? Sino es una manera también de aproximarse hacia la vida, es algo que se vive en los corredores, que se vive en las aulas. Y precisamente ahí también es donde está, creo yo, Pablo, tú también lo verás como profesor ¿Verdad? dentro y fuera del aula. Está, hay como unos elementos propios de este colegio que creo que son aportes a herramientas que van a necesitar los niños como futuros ciudadanos, porque la Total, educación también siempre se total. piensa hacia el futuro, por más de que tengamos algunas incertidumbres, algunas oportunidades que todavía no sabemos cómo manejar del todo, pero sí está, digamos, esa visión de futuro, esa visión de proceso, porque aquí pasan 13, 14 años de su vida y van a llegar a la universidad y van a llegar a ser, digamos, ciudadanos aquí o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, el multiculturalismo, que lo hablábamos, por un lado es muy propio del Helvecia y de la cultura, creo que uno, pues esa mezcla que tiene de dos culturas, ¿no? De Suiza Sí, con Colombia. Suiza aporta sus herramientas, Colombia las suyas. Y hay una que yo creo que es muy importante, que es un multiculturalismo, pero una autonomía, digamos, contextualizada a lo que somos acá, ¿no? Es muy importante, es una de los sellos del colegio, fomentar la autonomía, fomentar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso es fundamental si tú quieres más adelante llevar el proceso educativo a posibilidades de enseñar a pensar, de enseñar a cómo participa uno como ciudadano en un país, de enseñar cómo con lo que yo hago también asumo unas responsabilidades, que mis actos tienen unas consecuencias. Creo que eso es muy propio de una cultura, digamos, europea central como la Suiza y muy suiza también. sí. No sé tú, digamos, en eso, digamos, en el día a día, ¿cómo podríamos decir, bueno, además de las aulas, cómo se ve eso en los estudiantes, en el colegio? Porque... Yo creo que, y antes de ir allá, también nace un poco del hecho de que Suiza, y no se nos olvide, es la unión de muchas culturas al fin y al cabo, porque tenemos Ujú, esta cultura alemana que llega a través del suizo alemán y de la parte norte, pero también tenemos la cultura francesa y la cultura italiana, y ellos mismos también han tenido que desarrollar unas dinámicas internas que son muy importantes porque es, bueno, como somos seres muy distintos, digamos, por temas ujú. culturales, pero cómo podemos convivir y sacar este pequeño país adelante. Y yo siento que eso es algo que trasciende acá en el colegio y me atrevo a decir, también siendo exalumno, que no importa de qué promoción eres, te ha tocado eso de alguna forma y eso lo llevas tú a través de los años, a través del tiempo de estar en el colegio, porque entiendes, por ejemplo, que un tema como el respeto, que lo hemos conversado antes, Sí. se vuelve la base de todo, ¿cierto? Y se vuelve, Ujú, por ejemplo, la base de la disciplina. Y no llegamos a la ujú. disciplina por una cuestión como de tener unos soldaditos marchando todos en fila, sino que llegamos a la disciplina porque si yo tengo disciplina, si yo respeto, puedo tener disciplina, pero también si hay disciplina, entiendo cómo puedo respetar al resto y cómo puedo tener una vida basada en el respeto, por ejemplo. Sí, yo creo que ese punto de la disciplina, y si uno se piensa en esas herramientas, más allá
de lo importante que es el tema del conocimiento, lo importante que es, digamos, tener de todas maneras conocimientos básicos o profundizados, dependiendo del tema de materias en concreto. El día a día y el tema del respeto también va otra vez, pues nuevamente, nuevamente pegado a la autonomía, pero es la capacidad también de, como estamos en un colegio multicultural, hay una diversidad que tendremos que aprender a respetar. Exacto, Hay una diversidad exacto. que ojalá podamos entender, que es la diversidad que nos encuentra en el mundo cada día más en países como el nuestro. Tal vez no hay tanta movilidad como hace unos años, pero en Europa pues la movilidad también es constante, eso se trae aquí y esa posibilidad tú, si sales del colegio del BCA, poderte mover en cualquier contexto. La educación debería darle siempre a sus estudiantes, a sus niños, a sus jóvenes, digamos, esas herramientas. Claro, traen unas cosas de casa, traen unas cosas de su contexto, pero en el colegio, en la institución educativa, se respetan esas diferencias y hay unas reglas, digamos, también de respeto hacia el otro, y no es respetar porque me toca tolerar, sino respetar porque entiendo y puedo, digamos, sentarme a conversar, a argumentar, y de pronto podemos llegar a soluciones conjuntas que mejoren, digamos, la situación de ambos, entendiendo, digamos, esos contextos. Creo que eso es una cosa del día a día que es a veces difícil, obviamente, de explicar, que de pronto Sí. alguna familia que no conoce el colegio está interesada tal vez en conocerlo, o pues uno porque ya vivió 13 años en eso y le queda Y se vuelve fácil innato, casi como como... que innato. Como que es Exacto, algo que se te mete a ti y se vuelve parte de ti y de tus, como de lo que yo llamo, como de tus capas culturales, al fin y al cabo. así es. Se te termina metiendo y que además se te conecta con otra cosa que creo que es importante y es el tema de la empatía y el desarrollo de Ujú, la empatía. Y es que, ujú. pues, ser empático, saber poder ponerse en los zapatos de otro, eso también, otra patica del respeto, ¿cierto? Y Sí, es eso que yo creo que termina convirtiéndonos de cierta forma en estos ciudadanos del mundo, y eso yo siento que es un término un poquito trillado, pero es eso, es el, oiga, yo puedo ser empático con otras culturas, otras nacionalidades, otros, con gente que habla un idioma distinto al mío, pero eso también se queda en lo local, y es yo como ciudadano que vive en Colombia, que de pronto no se quiere ir nunca del país, sí, también ahora tengo una capacidad distinta de ser empático y de sí. ponerme en los zapatos de la otra persona. Y yo creo que es algo que sentimos personalmente hoy en día como docente acá en el colegio, después de haber sido exalumno, lo veo mucho en los estudiantes. Y a mí nunca se me va a olvidar, el año pasado tuvimos una salida con los estudiantes de 12 a Ciudad Bolívar, y de las Ujú. cosas que más me sorprendieron es ver cómo estos niños tuvieron una sensibilidad a su entorno impresionante, o niños, pequeños adultos, tenían una sensibilidad a su entorno impresionante. Muchos de ellos nunca habían llegado allá, no conocían, era un lugar nuevo. Sí, claro. Eh, Era mi primera salida con ellos y a verlos entender ese entorno y captar un montón de cosas de ese entorno y además lograr relacionarse en ese entorno de una manera muy respetuosa y muy empática, a mí por lo menos me dejó gratamente sorprendido, la verdad. Y es que finalmente eso es lo que uno espera, digamos, en un proceso educativo, porque es imposible pensar que uno viva en tantos contextos que los entienda perfecto a todos, Total. pero sí tener la capacidad de adaptarse en ese momento a ese lugar y de entender que en ese momento, en ese lugar, uno es un ser que puede aportar y que debe hacerlo desde el respeto, digamos, o la búsqueda por entender esa diversidad que se presenta y por aportar hacia un objetivo, hacia una meta de construir, digamos, mejores o sociedades que puedan llevar finalmente a que podamos afrontar, digamos, esta cantidad de cosas que pueden ser inciertas ahorita, y lo conversamos, puede ser tema obviamente de otro debate, pero Sí, total. esta, digamos, irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, pues sí pueden llegar a romper paradigmas que venimos muchos años teniendo en los procesos educativos y como sociedad, ¿no? Entonces, tener esa capacidad y esa flexibilidad creo que es algo que uno puede destacar de un escenario multicultural, de un espacio educativo multicultural, porque aquí igual se respiran las distintas culturas y Colombia incluso es un país muy diverso.
Total, ¿no? total. Y en Bogotá eso también termina reflejándose. Entonces yo creo que eso es algo que uno sí debe rescatar, que no es solamente un idioma, sino que hay un montón de herramientas que se generan de esa vida cotidiana en distintas culturas, en distintas maneras de aproximarse, porque Suiza y Colombia también son muy distintas en muchas cosas, pero se trata de recoger lo mejor de las dos para que el proceso educativo, digamos, también fluya en ese sentido. Y también es algo que creo que hablábamos en multiculturalismo también, distintos idiomas también le ayudan obviamente al Exacto, cerebro. el multilingüismo. Ah, exacto, el multilingüismo que es parte fundamental de eso. En el colegio, claro, puede uno quedarse con su idioma, digamos que se escogió en su momento más el inglés, o puede profundizar también en otros idiomas. Y cuando uno se va al intercambio, por ejemplo, a mí me alcanzó a tocar, uno llega a Europa y también se le abren una cantidad de opciones de aprender otros idiomas porque eso también para el cerebro es una capacidad de adaptabilidad muy importante. Tú puedes tener Google Translate o cualquier cosa a la mano, pero un idioma también es una manera de, sí, de entender y del De cerebro, digamos, de pensar. transcribir mensajes y de poderlos llevar. Total. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me ha impresionado y creo que me ha pasado a mí y le ha pasado a otros exalumnos es la práctica del idioma de pronto se pierde. Tú Ujú, también eres exalumna de la sección alemana y es un idioma sí. que se puede perder fácilmente el vocabulario, por ejemplo, pero es Ujú, increíble como un par de horas o semanas o días de práctica y de volver a tú empaparte un poquito, por ejemplo, del idioma, te permite que el cerebro se prenda inmediatamente. de Y acuerdo. yo siento que eso es algo súper valioso porque Ujú, cuando las personas de pronto más adelante deciden aprender otro idioma, se van a vivir a otro país y por razones de la vida aprenden otro idioma, el tener esa inmersión en el multilingüismo, más allá de dos idiomas y de tres idiomas hoy en día muy temprano en el colegio, estos sí, niños empezaron a desarrollar desde muy temprano como una plasticidad cerebral importante que creo que les permite más adelante también desarrollar el aprendizaje de nuevos idiomas, pero también el aprendizaje como de nuevas habilidades en general, que yo creo que eso es sí. súper importante. Y eso le abre a uno también muchas puertas más adelante. Aprender un idioma es también entender otras culturas y eso la verdad es que si uno piensa en moverse y hoy en día, digamos, con esta facilidad de no estar moviéndose de un lado para el otro, Mm, incluso trabajando, que existe ya hoy en día y después de la pandemia mucho más fuerte, creo yo, esa herramienta del multilingüismo es también creo que uno de esos sellos muy especiales del colegio y que permiten que sea un colegio que uno diga está formando, digamos, ciudadanos para un futuro cada vez más también compartido, ¿no? Porque, Total. claro, en nuestra época se hablaba más nuestra época, digo, pues yo me gradué hace ya 20 años, pero uno ya más la palabra globalización, no sé qué. Hoy en día, claro, eso ha llegado ya a unas dinámicas a través de la tecnología también tan reales y tan del momento y tan inmediatas que también creo que es una herramienta bien importante para uno tener la posibilidad de hablar tres, cuatro Otro idiomas. idioma. Y mira que tú tocas el tema de la globalización y me parece interesante porque yo soy docente de economía acá en el colegio y Ujú, uno de los autores que hemos revisado con los alumnos últimamente es Thomas Friedman. Y ujú, él no me acuerdo, en algún foro económico mundial, él hablaba de la globalización y como hay mucha gente hoy en día, por ejemplo, dice que la globalización se está acabando. Y él dice, no, la ujú, globalización se está transformando. Y se está ujú, transformando al punto en que ya la globalización no se da a partir de países, ni se da a exacto. partir de compañías, sino que se da a partir de individuos. ¿Listo? Ujú, Entonces la guerra en ujú, Ucrania es el mejor ejemplo donde los individuos empezaron a aportar gente común y corriente, empezó a sacar de su bolsillo por primera vez en la historia en un esfuerzo de guerra, ¿sí? Que ujú, pues no vamos a entrar en la discusión de la guerra, pero es como eso ya es una globalización a un nivel donde estamos hablando de personas. Y yo creo que hoy en sí. día ni siquiera tenemos que hablar de una persona yéndose a otro país. Dentro de Ujú, nuestros mismos países es importante ser un ser globalizado, ujú, porque tú ya hoy en día, por más de que seas colombiano, de que vivas en Bogotá, seguramente tienes una visión de mundo que te permite interactuar con personas dentro de tu país que son
que serían como de un país distinto si los pusiéramos a marcar como líneas en un mapa, pero Ujú. también con alguien en el otro lado del mundo con quien te relacionas a través de un tema específico. Y yo sí siento que el multilingüismo pues, les permite comunicarse, claro, hay Sí, de muchas acuerdo. herramientas de traducción, pero también les permite lo que tú decías ahorita, comprender verdaderamente a una persona, ¿sí? Ujú, Y a mí nunca se me va a ujú. olvidar y es lo que muchas veces la gente dice, ¿no? Y es que el alemán o el suizo es estricto, ¿sí? Y es Ujú. como, claro, eso es como el que dice que es que el argentino es arrogante, pero cuando tú Sí, empiezas a entender a la persona y empiezas de dónde viene esta persona y por qué es esta persona y por qué la cultura es así, y te das cuenta que puede ser el ser más dulce del mundo, pero yo siento que eso hay que empezarlo a desarrollar desde muy temprano para que la ujú. persona empiece a tener esa sensibilidad. Y eso lo Sí, de tienen acuerdo. los niños en el colegio acá desde grupo de juegos esencialmente, o Sí. sea, como que se enfrentan con una profesora que seguramente habla algo de español o no mucho, No, no pero mucho. que de entrada les empieza a hablar en alemán a un niño de 4 años Mm, y mm, seguramente entre ellos no se entienden, pero muy rápido hay una comprensión. Y yo siento sí, que volvemos a lo de la empatía, se logran poner los unos y los otros en esos mismos de zapatos, acuerdo, que de es acuerdo. muy, yo siento que es algo muy lindo. Y, sí, y sin duda, digamos, cuando uno habla de empatía, de respeto, de autonomía, de responsabilidad, ese tema de valores también es un tema que siempre habrá que rescatar en la educación y creo que el colegio en eso también ha sido muy, muy insistente siempre. ¿Por qué? Porque, y también, digamos, en un mundo tan lleno de información, que uno no sabe realmente quién está hablando, de dónde se está hablando, en un mundo donde los conflictos también se han agudizado, tener como esa posibilidad de que la educación a uno no solo le enseñe cosas que son fundamentales, pues es que la excelencia académica también es muy importante hoy en día. También es como esa posibilidad de fortalecer el tema de valores me lleva a mí también nuevamente a lo que decíamos, soy un ciudadano, soy un ser responsable y tengo algo que aportar, ¿no? Entonces, lo hablábamos, uno a veces dice, no, tú has oído como no, eso debe ser un relajo, ese colegio ya como es, no, acá hay unos parámetros en medio de la posibilidad, uno siempre de intervenir, de participar, pero de manera respetuosa, de poder Total, hacer propuestas incluso a la administración, a la rectoría, desde el mismo tratado de manera respetuosa de entender el tema del tiempo, por ejemplo, que es tan importante acá en el colegio. Eso es algo muy valioso porque eso es, estoy respetándole el tiempo al otro. Si yo quedé total. llegar a cierto punto, y eso es algo que a uno, a la mayoría también nos queda, ¿no? Como la puntualidad es entender que es que hay otra persona que tiene un tiempo, que nos pusimos una cita, pues tenemos que respetarlo. Y todas esas cosas, digamos, del cotidiano, el tema de valores que generan, digamos, esa formación integral, creo que también son súper importantes y que deben rescatarse, digamos, de lo que se hace en el colegio. Y Y creo otro que, tema, dime, señora, no, dale, dime, no, no, dale. dale, dale, No, dale, quería dale. como, o sea, hablando un poco de por un lado el tema de valores, pero también el tema de la excelencia académica. Y hay algo que uno también debe rescatar. Suiza ha sido siempre un país, digamos, donde la pedagogía es fundamental, que se ha interesado por, por tener herramientas, estrategias, teorías pedagógicas que estén a lo que hay hoy en día en el mundo. Desde hace muchos años es un país que produce, digamos, herramientas y temas pedagógicos muy importantes. Y hay un punto que es nuevo, que es difícil de entender, pero que es bastante interesante también pensando a futuro, y es el tema de multigrados, ¿no? Total. Porque el mundo, y eso lo pone presente siempre en las directivas y las profesoras y demás, es el mundo, pues uno se enfrenta ya cuando sale a trabajos con personas de distintas edades, con responsabilidades que también se asumen desde esa perspectiva de la edad. Y Sí. multigrados que están empezando ahora en los chiquitos, va hasta segundo, creo, no sé, ya tercero, No, ya estamos en quinto, sexto, o sea, ya y estamos quinto, en sexto lo quinto. está haciendo. Creo que ahorita eso es algo muy propio y eso es algo pensado y eso es algo que se ha analizado, que lo han traído también
como parte, digamos, del modelo educativo en Suiza y creo que podríamos hablar un poco de eso, cómo está haciendo, porque creo que es muy valioso ver cómo esos mayores asumen responsabilidades desde tan chiquitos frente a los chiquitos cómo le enseñan a Total. los mayores ciertas cosas, como, oiga, bueno, pues sí, espéreme, téngame un poco de paciencia, está aprendiendo. Entonces, También ayuda a esas desarrollar mucho cosas lo de la que se autonomía. presentan en el día a día del multigrados, creo que también son supremamente valiosas para el proceso de formación. Sí, yo creo que es muy valioso también en el sentido de la identidad, y es que al tú estar en estos cursos que también terminan variando un poco, porque Ujú. terminas como rotando un poco en esa formación de los cursos. Entonces, primero, claro, creas un grupo un poquito más grande en el sentido de que ya no te conoces con esos 12, sino que seguramente conoces 24, ¿sí? Que era Ujú. lo que, digamos que en tu época y en la mía uno conocía el curso, que No, era un curso muy su chiquito. curso. Aquí ya Ujú. conoce un curso más grande, pero eso también te lleva a desarrollar una identidad propia desde mucho más temprano, porque tienes que empezar a encontrar, bueno, yo cómo encajo acá, pero yo también cómo Sí. soy. Y yo siento que eso es muy importante, porque te vuelve autónomo desde Ujú. antes también, que hablamos de autonomía y te obliga a ser un poquito más autónomo, pero Ujú. también te ayuda a desarrollar tu identidad y no te quedas, digamos que con ese mismo grupito donde siempre estuviste y donde de pronto tu identidad no encajaba o tú sentías que no encajabas con toda tu identidad, sino que ahora ya puedes desarrollar tu identidad de una manera mucho más libre. Creo que eso es muy valioso. Ujú. De acuerdo. Y creo que también ahí hay un tema que es importante y es cómo dentro de esta formación integral que Sí, habla uno, pues siempre se insistirá y el colegio en eso ha ido también buscando nuevas estrategias y cómo vinculo yo también a la familia y a otra comunidad al proceso, digamos, educativo, ¿no? Creo que ahí hay un aporte muy importante porque, claro, uno pasa mucho tiempo en el colegio, sin duda alguna, pero hay otras cosas que también trae de su casa y ahí está la diversidad de la que hablamos total, también, no total. solamente cultural, sino también pues en cada casa hay un mundo que puede ser diferente. ¿Cómo lo traigo acá? Pero cómo desde casa está la confianza que la institución educativa, digamos, está, eh, tiene esos conocimientos. Y es que este colegio tiene 75 años acá, hay un montón de conocimientos, se hacen las cosas de una forma concienzuda. Entonces también como ese acompañamiento al proceso de formación implica que entender pues que el colegio está educando, pero que debe haber un acompañamiento desde casa para que los estudiantes también se potencialicen como seres humanos, ¿no? Y como ciudadanos, porque al final ese es el objetivo de la educación, es el ser, Y yo, es yo siento que el... también ahí conecta con el tema de, yo también estoy confiando primero, estoy involucrándome en un equipo de formación, veámoslo así, y es que somos al fin y al cabo un equipo, ¿cierto? Porque yo estoy confiando en que los valores que forman esta comunidad, pues se alinean de cierta forma a con los míos. con mis valores de Ujú. familia, de persona, y Ujú. entonces yo estoy entrando a ese equipo y estoy siendo parte de ese equipo, que yo creo que es súper importante porque entonces ahí es el acompañamiento de los papás, y yo creo Ujú. que uno lo ve en el día a día, y es esos papás que acompañan permiten también que el trabajo sea un trabajo mucho más fluido para los mismos alumnos, ni siquiera para uno como profesor, digamos que saquemos al docente, pero para el Sí. mismo alumno, porque puede Ujú. también volar un poquito más libre, por decirlo así. Claro, claro, claro. Sentir ese apoyo y también, pues como uno también acompañar cuando, que el proceso de formación de valores, pues cómo compañero eso desde la casa y desde el colegio y cómo logramos finalmente fortalecer herramientas. El pensamiento crítico implica que si uno tiene pensamiento crítico y lo está formando en pensamiento crítico, pues a la casa puede llegar, digamos, a discutir, pero lo importante es que esa Total, discusión sea una discusión respetuosa, sobre la base de que si pensamos distinto, busquemos una solución entre los dos. Ese pensamiento crítico que está en el aula también muy seguramente tiene un reflejo en la casa, ¿no? El respeto, si uno habla alemán igual en la casa, seguramente los niños le llevarán a uno
¿no? El Vente Leo en alemán, y uno dice, bueno, pues está divino, sí, Cantemos. no entendí Sí. nada, pero bueno, vamos muy bien como darles también ese impulso de que de lo que están haciendo y lo que están aprendiendo vale mucho la pena y acompañar desde la autonomía y la responsabilidad también, que siempre el colegio creo que lo ha tratado de hacer y las familias, digamos, han acompañado en eso, pero eso implica también soltar muchas cosas, eh, digamos, como responsabilidades de la casa a los niños, por ejemplo, ¿no? Total. Entonces, desde chiquitos aprender todas las cosas son muy valiosas que aquí las hacen. Yo sé que aquí desde chiquitos, yo me acuerdo, pues uno ayuda a arreglar, a limpiar, a organizar, eso es parte de la vida. Yo cuando estuve en Suiza, por ejemplo, haciendo mi intercambio, a los 15 años había 3 semanas en las que uno se iba a tomar algo que se llama economía del hogar. Y es aprender a Ujú. vivir básicamente solo, ¿no? Y hacer sus cosas desde plomería hasta cocina. Entonces, aquí ya teníamos carpintería, teníamos un montón de cosas que es eso también, ¿no? El cómo los oficios hacen parte de la formación de seres humanos autónomos y responsables, y eso también está en el día a día porque eso también es parte de la cultura suiza, el oficio y el hacerse útil, ¿no? También Y en así el, en es, el día a día. en el día a día. Y antes de que se nos vaya esto, me quiero quedar en lo del pensamiento crítico, porque sabes que Ujú. una de las cosas que yo creo que es importante anotar es que, claro, si tú te pones a ver el diploma de la Matura, que es el diploma con el que salen la mayoría de nuestros estudiantes, que es el diploma de bachillerato suizo, está muy basado en desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico y lo que se busca es un nivel de pensamiento crítico bastante alto, a un nivel que, por ejemplo, a mí me tocó y es, yo llegué a la universidad y después de haber hecho la matura, era relativamente fácil un nivel universitario, a ese nivel, digamos que llega hasta, o sea, hablamos de la excelencia académica y ese es un nivel Sí. en el que llegamos a estar. Pero más allá de eso, yo siento que es algo que, como tú lo dijiste, por la misma cultura que se vive en el colegio, en este ambiente multicultural, en este ambiente de libre pensamiento, en el sentido de que los estudiantes tienen muchas libertades para expresarse, para comunicarse, están desarrollando el pensamiento crítico también en el día a día, ¿listo? En Ujú. el recreo, hablando con sus Sí. compañeros. O sea, ni siquiera tenemos que ponernos a hablar de las clases, ni del pensum, ni la metodología pedagógica. Es en el día a día, desde que se montan al bus del colegio, ellos ya están ejercitando ese pensamiento crítico desde muy temprano. Y yo siento que eso es algo muy importante porque, claro, a la hora de llegar a un examen, si eso es lo que queremos, pues están esas habilidades y las pueden aplicar, pero sale de ahí porque lo están practicando, sí, a la hora de, no sé, yo los veo, por ejemplo, en el almuerzo y uno les hace vigilancia en el almuerzo y están constantemente como pensando, esos son cabecitas que están constantemente pensando De y acuerdo. pudiendo expresar lo que están pensando, que eso es muy chévere. Y entender desde que desde muy chiquitos eso debe ser así. Digamos, yo que estoy más con niños en edad preescolares, el pensamiento crítico es algo que está ahí, que los niños son capaces de tener una conversación si uno se los permite, ¿no? Entender que son sujetos activos de ese aprendizaje, que tienen todas las herramientas a su manera de participar y de poder aportar, digamos, a su proceso de aprendizaje formativo. Y creo que eso también en el colegio se hace desde que son muy chiquitos, o sea, porque en preescolar también digamos, es donde yo creo se fortalecen más esas habilidades, digamos, blandas, o esas habilidades que van a ser fundamentales más allá de los conocimientos por materia que se puedan llegar a tener, pero el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, esos primeros años, y todos lo sabemos, siempre lo dicen, el cerebro ahí es donde, digamos, más información recoge y sienta las bases, digamos, de lo largo. Creo que desde preescolar y el haber iniciado, por ejemplo, el multigrados desde un preescolar también dice mucho de ese proceso, ¿no? Donde el niño es un Total, sujeto activo, total. donde el niño participa, donde el niño asume responsabilidades desde muy chiquito y eso
de sentirse útil es fundamental para el ser humano, de saber que es responsable de algo, de saber que puede participar de su vida. Eso es la manera de uno de sentirse que es humano, si no es Total. muy difícil. Sí, sí, total, total. Y mira que pensándolo, tocándolo al pensamiento crítico, creo que acá hay una parte, y aquí podemos hablar un poquito del futuro, porque estamos, Sí, al fin y al cabo era esto, y tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ese es de un acuerdo. reto que hoy en día, y creo que este tema va para largo, y como creo que tú y yo lo hablamos en algún momento, uno puede filosofar un montón sobre esto, pero la inteligencia artificial está poniéndole un reto no solo a los estudiantes en un futuro, que si es un Ujú, niño que entra ahorita al colegio en 14 años va a estar en un mundo seguramente muy distinto al que nosotros conocemos hoy en día en algunas cosas, pero también a los profesores y a los estudiantes del hoy los está poniendo a enfrentarse a unas situaciones y es la investigación como investigación ya no es igual, el de trabajo como acuerdo. trabajo ya no es el mismo y eso nos lleva a, bueno, ¿cómo podemos en verdad interactuar con con esta herramienta que ya lleva desarrollándose un montón de años, pero que finalmente está en nuestras manos? Y yo lo veo día a día. Digamos que el año pasado había todavía como un poquito de rechazo, pero este año Ujú. estamos, oiga, venga, ¿cómo podemos trabajar en el día a día con la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos usar esto como una herramienta, como un partner en el salón de clase y no como esto que tenemos que dejar afuera y tenemos que bloquear de nuestra red porque no estamos preparados? Yo creo que esa es una cosa muy chévere porque cada vez más nos estamos metiendo y estamos teniendo muchas herramientas al respecto. Ujú. Y de la mano de eso, pues obviamente está el seguir, ¿qué es eso? Volver a fortalecer, digamos, o ya está, digamos, en el colegio de hoy, en la educación, pero fortalecer el pensamiento crítico, fortalecer el saber, por el lado de la investigación. Yo me acuerdo y es algo que valoro mucho. En el colegio yo aprendí a investigar y eso me sirvió después mucho para mis estudios y seguir fortaleciendo en eso de hay que hacer preguntas, hay que buscar la fuente. Eso todo es parte al final Total, de un uso efectivo y obviamente que potencializa la inteligencia artificial, pero seguir construyendo también una educación desde lo humano porque la inteligencia artificial nunca nos puede quitar ni nuestra libertad, ni nuestra capacidad de asombro, ni esas cosas que tiene el ser humano que deben seguir siendo, digamos, parte fundamental en el proceso educativo, ¿no? Y de conversar y de cuidar lo que es verdaderamente humano, porque sí, uno con ChatGPT puede mantener una conversación, pero ahí, ¿qué pasa el día más bien que el profesor llega y en una conversación que puede tener contenido, digamos, académico, ¿no? Pues ese día ese niño, el profesor sabe que de pronto no se está sintiendo del todo bien o que total. está súper eufórico, está feliz y esa conexión humana y ese tema, aunque esté ahí la inteligencia artificial como una herramienta en el aula, eso no se puede perder y eso se forma y volvemos a lo mismo con autonomía, con responsabilidad, con pensamiento crítico y creo que ahí está, y creo que uno como exalumno o como profesor o estudiante puede sentir que hay mucho de eso en lo que se hace en la educación y que el colegio sigue buscando herramientas de cómo profundizar, digamos, en eso, con miras a lo que puede venir con una tecnología tan disruptiva como puede llegar a ser la inteligencia artificial en el aula, ¿no? Claro, y eso nace desde el punto de mostrarle a ellos, mire, usted tiene que ser el primer crítico de lo que usted esté leyendo ahí es usted mismo, Ujú, ¿sí? Porque esto, empecemos que eso no es una fuente como un libro, sino esto es sí. un contenido creado que se le está Ujú, creando a usted, a nadie más, ujú, ¿sí? O sea, esta respuesta es para usted, pero usted ujú, cómo puede volverse crítico con esa respuesta y usted mismo cómo puede empezar desde ahí ya a desarrollar su conocimiento muchísimo más, porque lo va a forzar bueno, lo que yo estoy leyendo es cierto o no es cierto, pero porque de es acuerdo. cierto y en qué falla y cómo lo puedo Ujú, mejorar. O sí. desde que escriben el prompt, y no nos vamos a meter acá en temas ya muy Sí, técnicos, que pueden ser otro webinar de total, completo. pero Sí. también hay un montón de puntos donde, oiga, yo cómo puedo hacer esto mejor y Ujú. yo mismo cómo puedo mejorar mi trabajo, esa autorretroalimentación se empieza a dar y yo siento que es algo a lo que nos vamos a estar enfrentando cada vez más y desde diferentes niveles. Yo siento que ahorita lo vivimos, y en mi caso yo lo vivo mucho con los estudiantes, con los más grandes, pero yo Ujú. veo esto como algo que seguramente ya está entrando en áreas de preescolar y en áreas De de acuerdo. ciclo 2.
pues en el día a día, básicamente. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que un tema que hemos tocado tangencialmente, pero que es bueno también como rescatar, es este tema de la excelencia académica. ¿Sabes? Eso no se puede dejar de lado. Sí, Yo entiendo que, porque la educación también debe generar conocimiento y el conocimiento te da a ti también felicidad y te lleva a cumplir un montón de metas personales. Entonces, ese tema de la excelencia académica es también un sello del colegio. Sin duda, sí, yo total. creo que uno tiene la capacidad de salir del BESIA para hacer muchísimas cosas. Em, y vuelve uno a, claro, independientemente de la material, uno ve una excelencia académica en términos de argumentar las cosas, de pensarlas, de investigarlas, de depurarlas, de discutirlas y de ser también uno, de poder seguir, que lo hablábamos un poco, de poder seguir teniéndole cariño a seguir aprendiendo. O sea, Total, como que uno no total. es un sujeto que ya terminé de estudiar, terminé todo, ya soy un experto, porque hoy en día, pues, el tema del experto, ya soy un experto, ya, no, digamos, esa fascinación también por el conocimiento, por el estudiar, a mí siempre, pues yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho el Y estudio. Y creo que eso, poder inculcar también eso de que hay una excelencia académica, de que el conocimiento es realmente valioso y que ojalá podamos seguir buscándolo, es también algo que uno puede identificar acá, ¿no? claro, y yo creo que además la forma en que llegamos a ese punto a mí me parece muy chévere. Y es nuestros alumnos, claro, en 11 en 12 que son nuestros últimos dos cursos, hay bastantes clases, sobre todo en 11 Ujú. y si hay alumnos míos conectados en esta charla, me estarían diciendo como Pablo, tú sabes que es mucho y es mucho, pero eh, también ellos están llegando primero desde un punto de elección, que yo siento que eso es muy importante, y es De nuestros acuerdo. alumnos, por ejemplo, tienen la capacidad de escoger áreas de enfoque, que Ujú. eso ayuda a que, bueno, si yo estoy clavado estudiando, pero estoy clavado estudiando algo que me parece chévere. ¿Sí? No estoy Sí, clavado estudiando, obviamente aprenden matemáticas, aprenden ciencias y eso es parte del currículo, pero también tienen estas áreas de enfoque que creo que ayuda muchísimo a que no haya tanta saturación y que se mantenga ese amor por aprender. de ¿Listo? acuerdo. Y yo siento que como todo gira en torno a este pensamiento crítico y a la capacidad de argumentación, tú al final muy seguramente vas a salir y eres una de las personas que dice, sabe que a mí las matemáticas no me parecen tan chéveres, pero a mí me gustan las humanidades. Pero te Ujú. aseguro que mucho de lo que tuviste en tu clase de matemáticas, de esa experiencia en el salón, de esos procesos que llevaste en esa clase, también te van a ayudar el día de Claro, mañana en esa zona de sin las duda. humanidades. Y Y yo también son siento que maneras lo... como el cerebro funciona. El pensamiento lógico matemático es una de esos lenguajes. Y eso que tú decías, por ejemplo, no saturarle, y yo se lo he oído al rector, siempre me ha parecido, yo eres como que la educación debe provocar y Exacto. no saturarte de información, ¿no? Entonces, mientras uno tenga ese objetivo de provocar al alumnado y de provocar, digamos, el gusto por el venir al colegio y por entender que el colegio, además de darle a uno un montón de información académica, también le da un montón de herramientas para la vida. Eso es muy importante Sí, no, yo creo que y esa es es la súper clave valioso. y que podamos sembrar semillitas, ¿sí? O sea, Ajá. sembramos semillitas y yo hablo desde mi campo, que es la economía, claramente, y como se los digo a muchos de ellos, no queremos sacar una tesis de doctorado en economía, ¿sí? Cuando hacemos un trabajo monográfico en economía, pero plantamos una semillita que de pronto el día de mañana nos va a permitir desarrollar cosas muchísimo más grandes en otros campos, en ese mismo campo. Y yo siento que eso es muy chévere porque lo vemos con nuestros exalumnos, pues yo me imagino que tú lo ves con compañeros tuyos, yo lo veo con compañeros míos, y Sí. es gente, mucha gente que verdaderamente sale con amor por aprender y que ya se van a su campo y ahí se enganchan y terminan aprendiendo un montón, pero que es gente que toda la vida se queda ahí y por eso, no sé, yo en mi caso tengo muchos que terminan siendo profesores en universidad, terminan dedicados a la investigación porque quedaron con ese amor y esas ganas de aprender que me Sí. parece súper importante. Y sí, de verdad que la educación es un campo, pues lo viste tú, yo soy abogada, Ujú. yo no empecé, digamos, mi carrera profesional en la educación.
volví a ella porque estaba en un entorno de pasión absoluta a la educación y uno se enamora de esto Total. porque lo hablamos también, uno ve un proceso y un Claro. proceso que culmina con seres humanos increíbles, listos para hacer un montón de cosas. Cuando salen por lo menos del kinder, uno dice, ojalá lleguen a esos colegios y potencialicen cada uno de estos seres increíbles que han pasado, digamos, por acá. Y ese amor a la educación, y en este país se necesita mucho la educación. Se habla mucho de educación, pero no le hemos dado la importancia, pero sí le botan a la educación buscar De las peso. respuestas de temas muy complejos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy valioso. Pensar en clave de educación es algo que ojalá todos tuviéramos ese gusto por así sea dar una clase o tener, digamos, ver ese proceso. Eso es una cosa, digamos, donde el ser humano es el que te está ahí mostrando también el camino y entender que también el estudiante obviamente tiene todo por aportar ahí. Eso es de verdad apasionante y creo que para Es una ciudad es muy, muy importante darle ese reconocimiento real, material, no estoy hablando de discurso, a lo que es la educación. Y en el colegio creo que los profesores tienen digamos, una posición o son personas que uno admira mucho. Yo me acuerdo con mucha admiración de muchos de mis profesores. Y eso también, eso que te genera a ti después el cariño y el gusto a seguir total. aprendiendo. Total, y yo creo que también va conectado a eso de ayudar a prender bombillitos en las cabezas de los estudiantes y es Ujú. como a través de ese proceso tú ves esos bombillitos que se prenden y yo siento que eso es muy valioso para el estudiante, pero también yo lo digo como profesor, para el profesor y es Sí, algo que aquí tenemos muchos campos donde podemos prender esos bombillitos y eso es muy chévere porque el proceso se vuelve verdaderamente integral, una formación integral en todo sentido y es exacto. el que de pronto nunca pensó que iba a ser músico, se le prendió un bombillito en la música por allá adelante y oiga, qué nota, qué chévere, y lo logró hacer Sí, porque y esa lo logro formación hacer. integral existe, que yo creo que es Ujú. una nota también. Me llegaron unas preguntas de unos papás y una de ellas es, ¿cómo puedo como papá tener ese acompañamiento si yo mismo no tengo esa formación multilingüe? Es un limitante, creo que están hablando de cuando hablamos de multigrados y Sí. de la importancia de ese equipo de formación del que yo hablaba. Yo creo que eso nunca es un limitante, por lo menos en mi caso no lo fue. En mi casa mis papás ¿De no acuerdo? hablaban alemán, pero es como yo creo que uno acompañar los logros, Sí, por sí. un lado, acompañar los logros de sus hijos. Uno puede también como, no sé, al final del día, oye, ¿cómo te fue? Cuéntame qué ha pasado. Y uno va identificando cómo tal vez puede intervenir en ese proceso, ayudarle. No, es que no me fue muy bien en esto. Bueno, venga, investigamos. Si no hablas alemán, de pronto le ayuda con la herramienta. De pronto le dice, no, pues ve y hablas con el profesor a ver qué es lo que pasa. También como darles herramientas para su vida en el colegio, ¿no? No creo que el no hablar alemán sea el punto, porque Exacto. al final es más que el acompañamiento en idiomas, el acompañamiento al proceso formativo de los niños en el colegio, ¿no? Y, Total. y eso los niños lo valoran mucho y ellos le cuentan a uno, se te pasó, o esto no pasó, voy en esto, no sé qué, y acompañar el proceso y siempre buscar, creo que hablar con el profesor, entender bien cuál es la situación. Eso es muy importante y el colegio siempre ha sido muy receptivo y muy abierto a todo, ¿no? Pero Claro, sí, y a mí me pasó igual, mis papás tampoco hablaban alemán, pero siento que es exactamente eso, que es el profesor al fin y al cabo es el que se va a encargar, a ver, si estamos hablando de enseñar alemán, sí, eso eso lo sí, va, lo, claro, eso está para el profesor, eso está pero para el profesor. mis papás siempre tuvieron esa comunicación, ese espacio con los profesores acá en el colegio y también esa comunicación con el profesor para entender qué herramientas de pronto me podían Ujú. proveer ellos y también con qué me podían apoyar, con ese apoyo del que tú hablas, para que, por más de que ellos no iban a aprender alemán, y creo que trataron, pero pues de pronto no Sí, aprendieron, estar ahí
y que mi aprendizaje del alemán fuera más fácil, ¿cierto? Lo mismo pues pasa con el francés y con cualquiera Sí, con de los cualquiera, otros idiomas. con Eh, cualquiera. y lo chévere también, y creo que esa es una de las cosas lindas que hay, es ellos también terminan, si están personas, son personas que están dispuestas, también terminan tomando mucho de esa cultura y de esa Ujú, multiculturalidad. Entonces termina ujú, siendo no solo una educación para el alumno, sino también termina siendo una educación para los papás, para para los la papás, familia, porque claro. terminan untándose de esa cultura y el De alumno se acuerdo. vuelve, es un mensajero de esa cultura a la casa, que yo creo que es algo Ujú, muy lindo. Y miren que ahí pasamos del multilingüismo, o sea, aquí ya ni estamos hablando de que los papás aprendieron alemán o francés, sí, sino, no, aprendieron de la cultura, ¿sí? Y ujú, se empaparon de una cultura y conocieron otro mundo porque su hijo empezó a aprender un idioma. Y yo ujú, siento que eso es algo muy lindo. Y sí, ahí creo que no es limitante, sino al contrario, es una oportunidad es una impresionante oportunidad, sin duda, para muchos papás. Otra sin pregunta duda. que tengo es, ¿cuáles crees tú que son las estrategias para que los niños tengan una fácil adaptación a situaciones difíciles? Y creo que aquí, pues, una situación difícil podría ser esto de multigrado, donde están de pronto con niños más grandes. Claro. No, digamos, pues uno y siempre en el aula estará el profesor, que es el primero que identifica y, digamos, las cosas, pero vuelve al tema. Yo creo que uno, a los niños uno debe empoderarlos, que el Total, proceso educativo también es de ellos, total. no es de uno como padre de familia. ¿Qué quiero decir? El colegio es el espacio de ellos. Es ahí donde ellos son, ahí donde son responsables. Uno en el colegio solamente es responsable de sacar adelante su año, de mejorar, de querer aprender. Entonces, darles como esa fuerza de ustedes son los sujetos aquí, los responsables, digamos, del tema, y eso se hace de muchas maneras. Eso ya es un tema en cada casa, cómo se aproxima, pero empoderarlos de su proceso como estudiantes y decirles ese espacio, claro, cuando me necesites ahí estoy, pero también ese espacio es un espacio muy tuyo, con el profesor y esa herramienta, digamos, de soltarles esa fortaleza, creo que también les ayuda a uno, acompañarlos, preguntarles cómo va Total. tu día, cuando son chiquitos, cuando crecen un poquito más. Oiga, sí, los papás siempre obviamente van a estar ahí acompañándolo a uno, pero sí que le suelten a uno como también esa responsabilidad y también al mismo tiempo se la van a exigir, ¿no? ¿No? Total, y yo creo que ahí hay dos cosas, y es uno, lo que tú dices del acompañamiento y también de la confianza en este otro partner que tenemos, que es el colegio, ¿cierto? Y los De profesores y acuerdo, todos los sistemas del sin colegio, duda. que yo creo que en eso em, se ha hecho un gran trabajo y creo que en general y es la educación se está volviendo cada vez más integral en ese sentido y es, venga, ¿cómo podemos verdaderamente apoyar a los alumnos más de la parte académica o la parte deportiva o de la parte de Sí, casa, sino también, y esto yo creo que ya no debería ser tabú, pero bueno, de pronto este alumno necesita un poquito de apoyo desde el lado de psicología y cómo le podemos dar ese apoyo al alumno, o desde el lado de fonoaudiología y cómo le podemos dar ese apoyo al alumno y que verdaderamente todos en el equipo puedan confiar en esa red de apoyo, que yo creo de que es acuerdo. súper importante y no es como, seguramente no hay una solución, una receta perfecta para las situaciones difíciles y cada situación seguramente va a tener sus tintes, pero en general es entender esto como un Sí, trabajo sí. en equipo. Yo siento Y que tiene un partir valor muy siempre, y importante. partir siempre de la confianza, ¿no? Sí, total. Eso es algo, y como sociedad también, yo entiendo que se ha quebrado mucho la confianza por muchas razones en el mundo, pero hay que recuperar la confianza y darle ese lugar tan importante que tiene una relación como esta de educación, donde está familia, colegio y estudiante, digamos, que atraviesa eso. La confianza debe ser ahí como fundamental, ¿no? El acompañar nuestro trabajo en equipo es fundamental. A mí me causa, digamos que me causó mucho interés ver cómo se adaptan, y esto es otro lado de esta ecuación en la que estamos acá en el Colegio del BCI, y es muchos de nuestros profesores son suizos, llegan de Suiza, Sí. y yo tuve la Mm, oportunidad de acompañar a muchos de esos profesores nuevos este año ujú, que llegaban por primera vez a Colombia, y siento que una de las cosas que más les ayuda a ellos, y lo ve uno en el día a día, es confiar. Llegan confiando en esta comunidad, en el colegio, en el país, sí. y les ayuda. Es increíble como yo les pregunto hoy en día, que llevamos ya 3 meses de clase, y son Sí. alumnos que están, eso, perdón, son profesores
que yo les digo, ¿y cómo vas? Me dicen, bien, me encanta, ¿sí? Que están Ujú. verdaderamente contentos porque se abrieron y tuvieron esa confianza y lo ve uno desde el Ujú. primer momento. Yo los recogí en el aeropuerto y desde el primer momento están dispuestos a crear esa conexión con uno y eso también termina pasando con los niños. Entonces es muy chévere como no son las situaciones difíciles, no son solamente para el alumno, sino aquí tenemos gente que llega a un país nuevo, Estamos en, completamente sí, nuevo sí, de acuerdo. y llegan y es también cómo se acompaña a ellos en esa situación, que creo que también muestra cómo funciona la comunidad en general. Vale, sí, de acuerdo. No sé si hay otra pregunta o porque creo que ya Teníamos nos toca como una empezar a más cerrar. para cerrar, y creo que la tocamos aquí, decidimos si la respondemos completa, cómo equilibrar aulas sin tecnología y al mismo tiempo educar en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. No me acuerdo. Que yo creo que lo hemos tocado igual, como lo vimos, posiblemente puede ser espacio para todo un webinar Total, del tema, porque de verdad que es enorme, porque cuando uno va a espacios donde se habla, eso todavía está muy en lo filosófico, porque no sí, hemos podido identificar eso, pero no hay que tenerle miedo. Uno no puede negar ni tapar el sol, está aquí, esa tecnología está aquí y se va a quedar. Entonces, total, es como ver, y hablamos, yo lo oía en un congreso hace poco del tema, hay una gran ilusión también hay grandes esperanzas total. con la inteligencia artificial en la educación. Tal vez no todas aplican aquí al colegio porque pues no son cursos de 100 de 50 donde hay un solo profesor, pero eso va a traer también, yo creo que va a aligerar también algunas cargas a los profesores que le permiten enfocarse más en su alumnado, que va a permitir en algunos casos personalizar también un poco el tema, pero siempre, y creo que hay que profundizar y seguir con el tema de que ya lo hablamos, de mantener como este tema de el pensamiento crítico, fortalecer las habilidades de investigación, hacerles ver cómo eso está ahí, sí, pero no lo pueden tomar, digamos, a rajatabla sin pensar qué es lo que les están diciendo, qué es lo que está haciendo, porque se pierde toda la sensibilidad de la educación. Y el profesor será fundamental porque es el que lo conoce, el que lo ve todos los días, el que lo ve llegar, el que se despide de él en la clase. Entonces creo que ahí hay que buscar, no hay que tenerle miedo, pero también se vuelve la escuela tal vez uno de los lugares más seguros para poder aprender a manejar de la mejor forma esas tecnologías, porque tiene un Total. docente, porque tiene un equipo, digamos, que sabe de procesos de aprendizaje y que puede acompañar a los niños en eso. Y es un entorno mucho más regulado. Y yo lo veo, no sé, con Ujú. el tema de la exposición a pantallas en edades más tempranas. Y es la escuela, al fin y al cabo, es el espacio donde tú estás en un entorno muy seguro para empezar a dar esa exposición y también para crear un respeto hacia esa tecnología y un uso Exacto. responsable, Responsable. que yo creo que ese es otra conversación para otro momento también, Para otro pero momento, pero sin duda es algo que hay que abordar, ¿no? claro, Pues claro. sí, yo creo que podemos quedarnos con unas ideas, general, uno puede hablar mucho, en una hora se le va a uno volando, pero como esta idea de una educación multicultural hacia el futuro que da un montón de oportunidades para Sí, total. enfrentar eso, lo hablamos desde el multilingüismo, lo hablamos desde valores y cómo se relacionan culturas, desde la diversidad, desde el fortalecimiento de temas de autonomía, de responsabilidad. Entonces creo que si uno De lo mira respeto, y lo que se espera, y si uno piensa, digamos, en esos futuros con este montón de cosas que se vienen, que a veces son, pues pueden ser hasta angustiantes, creo que sí sí, digamos, como educación y como sistema ujú, educativo uno sigue profundizando en esas cosas tan humanas, vamos por un buen camino, sin tenerle miedo a nuevas cosas, ¿no? Pero siempre dialogar, pero siempre el respeto, pero siempre la responsabilidad. Las disciplinas son importantes, como lo hablábamos al principio. total. Entonces, pues nada, como unas ideas generales de cosas que pueden irse profundizando en estos espacios que ha abierto el colegio. Total, y que al fin y al cabo el multiculturalismo nos puede servir como
creemos que puede ser ese mejor punto de partida para prepararnos para cualquier futuro, porque claramente no tenemos esa respuesta de cuál es el futuro, pero que es el mejor punto de partida para empezar y de ahí podemos, digamos que ir ajustando dependiendo de todos los retos que van saliendo, porque nos crea una base muy, muy sólida. Y seguir por el camino también de, claro, hay un tema de excelencia académica, tú debes, ojalá, ser un buen estudiante, pero también un estudiante bueno, es decir, una persona Una que persona buena. aporta, una buena persona que aporta, porque cada vez va a ser, y también que es flexible, que se acomoda y que se adapta y que entiende al otro y que sabe trabajar en equipo, porque también el mundo pues ha cambiado tanto, que hay muchas cosas que hacemos hoy en día que puede que no hagamos en unos años por la Total, disrupción también de temas de tecnología y por cambios en el modo de vivir. total, total. Entonces, creo que el enfoque en lo humano, como siempre ha sido, el enfoque en eso es fundamental. Como lo dijimos el otro día con unos profesores, al fin y al cabo, nuestro gran objetivo es sacar buenos seres humanos. Ujú. Dentro de, y eso es muy amplio, pero Sí, si logramos claro, eso, listo, ya sin está, ya está. moralismos, pues, es un tema más Sí, de sí, 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 decir, total, 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 de, total. Listo. de acuerdo, Bueno, ¿no? Pues muchas Jessy, gracias muchas por el gracias. espacio, muy contenta de Sí, haber muchas estado gracias. acá. Seguramente vendrán nuevos espacios con otras Y nuevos temas. personas y nuevos temas. Sí, a Total, todos, total. pues Muchas muchas gracias a gracias todos. por asistir y obviamente al colegio por la invitación. Y les recordamos a todos que esto al fin y al cabo queda grabado, entonces los que de pronto llegaron tarde van a poder recibir, creo que al inscribirse al webinar van a recibir la grabación más adelante. No sé, podemos averiguar si los que quieren compartir esta conversación a alguien también podemos encontrar la forma. Acá me están diciendo que sí, que Sí, podemos encontrar la sí. forma de compartirlo. Y cierto, este es un inicio, queremos que estas conversaciones sigan. Juliana, muchas gracias. Muchas gracias No, a ti, por ser Pablo, parte de muchas esta gracias. comunidad. A todos los que se unieron de nuevo, mil, mil gracias. Y bueno, hasta un próximo espacio. Que estén Hasta un bien. próximo espacio. Gracias.